Volvamos al inicio, vamos a refrescarnos un poco. Recuerden, vuelvan a traer al niño aquí. Estamos en un entorno de seguridad emocional. Nada es erróneo hoy. Ninguna pregunta es estúpida. Todo se puede preguntar. No se autoimpongan ningún tipo de límite a la hora de durar y preguntar. Nadie va a juzgar ninguna de las ideas que hoy se expongan aquí. Vamos a hablar de El Padrino. Magnífico, se me han puesto los pelos de punta. Magnífico. Vamos a hablar de transformación digital, no vamos a hablar de la mafia. Transformación digital, inteligencia artificial, comunicación, seguridad, datos, información. Hemos hablado de química, hemos hablado de innovación. Estoy seguro de que muchas ideas se han conectado. Hace poco me hablaba mi compañero Jesús, que hoy van a hablar, que hoy lo van a conocer, sobre plantas nativas digitales. Javier nos ha hablado hoy de plásticos que nacen pudiendo ser reciclados, es decir, plásticos nativos reciclables. Mezclen conceptos, mezclen ideas y pregunten. La primera ponencia que van a escuchar ahora, después del descanso, se titula Transformación Digital 360. Estrategia, priorización y acción. La va a dar Javier de Miguel Luquen, socio director de Top Minds y profesor en escuelas de negocio. Suyo es el escenario. Buenos días. Es un placer estar aquí y es un placer por dos motivos. Uno, y el primero, porque lo comentaba ahora con Francisco, en este tipo de sesiones no solamente vienes a compartir, vienes a aprender. Y la verdad es que desde primera hora de la mañana, sin ser yo ni químico ni ingeniero, estoy aprendiendo un montón, ¿no? Y eso siempre es un placer. Y lo segundo, poder compartir también cómo se interrelacionan todos estos conceptos tan técnicos y tecnológicos con algo que luego utilizan y deben utilizar cada vez más la mayoría de las empresas, que es el apartado digital, el apartado de transformación. No sé, ahí tenemos ya la presentación. Hemos visto que, bueno, podemos tener plásticos que se diseñan. Hemos visto que el hidrógeno puede ser una alternativa. Estamos viendo también que los recursos como el agua, si los cuidamos y se aprovechan de forma eficiente, bueno, pues, digamos, puede limitarse esa disponibilidad. O por lo menos que no estemos tan limitados por la disponibilidad actual. Pero, ¿qué pasa cuando las empresas utilizan todo esto? Fijaos, yo lo primero que quería compartir con vosotros el concepto Top Minds. Top Minds significa estar arriba, es importante. Significa ser competitivo, es importante. ¿Y por qué os quiero decir esto? Porque hay un gran gap entre ser competitivo y lo que está pasando en muchas empresas. Hemos visto que el sector químico, y lo sabemos todos, es transversal. El sector químico abarca tantas industrias que o bien como usuarios o bien como clientes del sector químico utilizan ese sector químico. Para utilizar el sector químico y, bueno, de alguna forma ser lo más eficientes posible, lo que tenemos que también buscar es cuál es la línea de crecimiento para ser competitivos, para estar arriba. Y me explico. A mí hay veces que me hacen, no sé, por formación me gusta leer, ¿no? Entonces ves y dice, Apple, por ejemplo, como tantas otras, ¿no?, está ralentizando el crecimiento. Y tú lo primero que te planteas es decir, ¿cómo no va a ralentizar el crecimiento si todos tenemos móviles, si todos tenemos ordenadores? ¿Qué ciclo hay que imprimir? ¿A qué velocidad debemos crecer utilizando todos esos componentes y entre otros los químicos para que de verdad, digamos, las compañías mantengan esa posición competitiva? Y sobre todo, y algo más importante, el accionista tenga beneficios. Si un accionista no tiene beneficios, la empresa no existiría, ¿no? Eso me lleva a otra reflexión. Podemos mejorar esos beneficios por la vía de vender cada vez más, y estamos viendo en las ponencias anteriores que eso nos lleva a un mundo, por muchos esfuerzos que se estén haciendo, de difícil sostenibilidad, o podemos mejorar nuestra posición competitiva a través de optimización de procesos que implican a las personas y, por tanto, de alguna forma que se mantengan esos beneficios, pero vía optimización, no vía solamente mayor rotación, mayor crecimiento y mayor volumen de ventas, que es lo que estamos viendo que condiciona, bueno, pues, de alguna forma,
negativamente el proceso que pueda haber a futuro. Entonces vamos a hablar en estos 4 ejes. El contexto, ¿dónde estamos en transformación digital? Porque la transformación digital nos debe servir para algo. Estamos todo el día hablando de transformación digital, ahora está muy de moda, y lo estábamos hablando en el café, ¿no? Que si la inteligencia artificial, sí, la inteligencia artificial, ahora los chatbots, ahora tenemos el Copilot, ¿no? Recientemente lanzado por Microsoft. Una movida que parece que decimos, bueno, ¿dónde vamos? ¿Se nos acaban los puestos de trabajo? ¿Hacia dónde va la dirección de las empresas? ¿Cuál es el estilo directivo que debemos tener? Es decir, hay un montón de interrogantes que tenemos y eso es lo que nos suena sobre todo la transformación digital, pero la realidad es que todavía estamos bastante lejos. Y yo, que como viajo mucho, tengo dos pasiones, coche y moto, ¿vale? Aparte de familia y de otras cosas, pero viajo mucho y entonces cuando veo una noticia como esta de hace un par de años, en que ya existe la tecnología en que los coches se recargan automáticamente cuando vas circulando, digo, ostras, qué bien, no porque sea un fan del coche eléctrico, pero en mi caso, de hecho, hablando con Francisco me da una alegría porque si prospera el coche de hidrógeno, pues tenemos una alternativa y si todavía suena el motor, pues un poquito más podemos disfrutar, pero lo que sí es verdad es que hay tecnología, podríamos estar aquí, podríamos estar en el futuro y la realidad es que estamos aquí, esto es una foto reciente de la 92. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos estar? ¿Existen los medios? Bueno, pues lo mismo pasa en transformación digital. Podemos ser más competitivos, podemos hacer mucho más de lo que estamos haciendo, pero hay una serie de frenos que no encontramos día a día. A mí cuando hablamos de transformación digital, lo primero que me viene a la cabeza es la primera experiencia que tuve cuando ni se hablaba de este vocablo, que era en el año 2004, en mi etapa anterior, represento a Top Minds, estoy en Top Minds desde 2005, fue cuando creé la empresa, antes estaba en Heineken, España, y desarrollamos uno de los proyectos pioneros en el sector, que era un CRM especialmente diseñado para conocer a nuestros clientes, aportar el máximo valor y además no solamente lo montamos en España, que fue algo ad hoc, ahí estamos hablando del año 2004, las nubes eran las del cielo, no había otro tipo de nubes. Y en el año 2004, bueno, pues poníamos en común ese proyecto de CRM Heineken en España con el proyecto Etna, que era cuando representábamos a España para coordinar ese CRM con Italia, con Holanda y con otros países. Desde entonces hasta hoy, 20 años más tarde prácticamente, todavía, fijaos qué irónico, seguimos desarrollando e implantando proyectos en empresas de todo tipo que aún no tienen un CRM implantado. 20 años más tarde. Ahora hablamos de transformación digital como si fuera algo nuevo, pero no, la tecnología está. ¿La utilizamos? Bueno, vamos a ver si los datos nos dicen que la estamos utilizando o no. Me imagino que muchos de vosotros sabéis la respuesta. Insisto, transformación digital para lo que nos interesa. Yo cada día soy más práctico. No llego al nivel de Richard Branson, que me imagino que os sonará, el fundador de Virgin, que leí hace poco en internet, me encanta Richard Branson, me parece un gran empresario, y decía, un plan de negocio que pase en una página no merece la pena. Bueno, yo creo que tampoco tenemos que llegar a ese punto, simplificación, pero lo que sí es verdad es que me gusta la parte práctica. Insisto, transformación digital para mejorar competitividad para mejorar la estructura de costes y la eficiencia de las empresas. Y eso nos permitirá que de alguna forma seamos más sostenibles, de alguna forma aportemos más valor a los clientes y a los consumidores y por tanto seamos más eficientes. Pues como os comentaba, lo primero dónde estamos, ¿no? Y ese dónde estamos, voy a pasarlo todo un poquito rápido porque lo vamos a ver más claro. Fijaos, el 16% de las empresas españolas ha conseguido, este es el estudio de informe de Red Hat de este año, ha conseguido automatizar plenamente la organización, el 16%. El beneficio principal se sitúa en la mejora de experiencia del cliente. Esto me gusta, porque uno de los temas es que cuando decimos, primero, ¿qué es transformación digital? Pero segundo, oye, ¿qué es importante dentro de la transformación digital? Por eso hablamos de estrategia de priorización. Bueno, pues por lo menos ahí parece que hay un lugar común. Queremos ser competitivos ante los clientes. Queremos ser eficientes en lo que estamos transmitiendo a nuestros clientes. Queremos ser, pues de alguna forma, pioneros en aportar valor. Esa parte yo creo que es interesante como reflexión. Pero fijaos, el 25% de los profesionales de sistema de información dicen que tienen estrategia. A mí el dato me parece incluso excesivamente optimista, pero como no tengo datos para cuestionarlo, dejémoslo ahí. Y eso es como todo, como las cuotas de mercado, ¿no? Vale, muy bien, el 25 opina que sí, 75 no tiene estrategia de transformación digital. Todavía estamos muy lejos, aunque esté todos los días en todas las noticias. 32% considera necesario que dé beneficios. Claro, si nosotros no somos capaces de transmitir
digamos al equipo directivo, porque ahora hablaremos de esos roles, al equipo directivo, que todo ello sirve para mejorar la eficiencia y, por tanto, los beneficios de la empresa sin necesariamente tener que aumentar permanentemente las rotaciones de los productos y el volumen de producción, pues a lo mejor empezamos a ver la punta a las inversiones que hay que realizar, porque otro de los puntos que frena muchas veces, y ahora volveremos a ello, es la inversión que hay que realizar y el ROI, ese retorno de inversión. Que digo, vale, yo meto un montón de pasta aquí. Primero tengo que saber dónde la meto, pero lo segundo es cómo voy a rentabilizar esa cantidad. Y, por otra parte, no hay tiempo. A mí esto, bueno, ¿qué queréis que os diga? Yo esto de no hay tiempo, es cierto, estamos abrumados. Es verdad que hay falta de profesionales. Nosotros trabajamos con diversas empresas, clientes, bueno, trabajamos en diversos sectores y uno de ellos, cuando trabajamos con sectores de ingeniería y similares, vemos que hay falta de profesionales. Pero precisamente por eso tendremos que priorizar qué es lo que se quiere hacer y cómo se puede hacer. Cuando vemos ¿qué barreras hay? Fijaos, dudas sobre los beneficios de las inversiones. Voy a invertir, vamos a ver si todavía no pierdo el sonido, voy a invertir, pero no sé qué beneficio voy a tener. Estamos trabajando ya con varios proyectos, luego veremos algún ejemplo en la parte de acción sobre cómo calcular el ROI, la importancia de calcular el ROI y el retorno a la inversión que vamos a tener cuando se invierte en transformación digital. Resistencia a la innovación y al cambio. Todos sabemos que tenemos, bueno, eso me lo contaron hace muchos años y me gustó la reflexión. No tenemos el equipo en las empresas que podemos pintar, tenemos el equipo que muchas veces heredamos. Bien, el que heredemos equipos y haya reticencia al cambio no quiere decir que ese cambio no pueda producirse. Quiere decir que hay que trabajar con los equipos en que el cambio sea lo más eficiente posible. Hoy, esta mañana, leyendo sobre algo que me encanta, en una revista en español del MIT, del Instituto de Massachusetts, decía que lo que piden los usuarios en transformación digital es usabilidad y utilidad. Volveremos a ello luego. Luego, la falta de formación, otro tema que también yo creo que bueno, es importante porque si no formamos hay miedo y si hay miedo no se implanta. Y luego otra serie de causas menores, ¿no? Entonces, a mí la primera pregunta que me sale aquí es la que tenéis abajo. ¿Cuántas de estas barreras son de verdad infranqueables? Y yo cuando veo cuál es la barrera de verdad infranqueable, ¿sabéis cuál me planteo? El equipo directivo. El equipo directivo de las empresas. ¿De verdad estamos comprometidos o hablamos de transformación digital? ¿De verdad apoyamos el departamento de sistemas? ¿De verdad estamos dispuestos a potenciar a nuestros equipos para que se reciclen y lo adopten no como una amenaza, sino como una oportunidad? Lógicamente, como en todo proceso, se puede caer alguien por el camino. Y si se cae alguien por el camino, habiéndole ayudado a caminar, pues a lo mejor hay que reubicarlo o a lo mejor hay que tomar otro tipo de decisiones. Pero lo que es verdad es que se puede sacar mucho más agua, siguiendo, Rafael, con tu ponencia, se puede sacar mucha más agua de la que hay, ¿no? Luego, ¿dónde se están transformando las empresas? Pues mirad, yo diría, y permitidme la expresión, soy crítico, se están transformando en lo fácil, se están transformando en lo que, bueno, te pueden implantar muchas veces desde fuera y requieren menos recursos internos, ¿no? Tú puedes contratar una empresa que haga ciberseguridad. Ahí tenemos en Málaga, soy malagueño y vivo allí. Y tenemos una nueva sede de Google dedicada a ciberseguridad. Bueno, pues, oye, es un tema que parece que te lo puedes implantar desde fuera y, bueno, requiere un nivel de compromiso relativo. Cloud, lo mismo, migramos, estamos bien, podemos estar cómodos. Sistema de seguridad más cloud, oye, pues ya parece que estoy digitalizándome, ¿no? Pero ¿mejora mi competitividad? Yo creo que no tanto como podríamos. Fijaos que ya empieza a caer, ¿no? A un 13% el Big Data y el análisis. ¿Cuántas veces, cuántos datos tenemos de nuestros clientes a lo largo de los años? Pensad en una cosa, yo me imagino que todos tenéis coche o vehículo, ¿no? ¿Cuántas veces desde vuestra marca, no del concesionario, desde vuestra marca, os llaman para ver vuestro nivel de satisfacción? Y no hablo cuando pasáis una revisión, hablo con el paso del tiempo, de verdad, entender a tu cliente. ¿Cuántas os llaman para ver vuestro nivel de satisfacción? ¿Qué os gusta del vehículo? ¿Qué no os gusta? Si tenéis previsto cambiar, cuáles son las tendencias, si te importa la electrificación, si no te importa la electrificación, ¿qué es lo que quieres en el futuro? Yo cuando hago esta pregunta generalmente me dicen, a mí no me llaman nunca. ¿Tendrá posibilidad una marca de automoción para tener datos de sus clientes a lo largo de toda la trayectoria y toda la historia? ¿Podrían utilizarlos? ¿Se utilizan? Yo tengo mis dudas. Entonces, permitidme que sea antipático. Estamos procrastinando. Yo creo que la industria está procrastinando la transformación digital. Se habla, se comenta, nos empezamos a justificar, y hablo en términos generales, nos empezamos a justificar
pero lo estamos dejando para mañana. Con esos argumentos que decíamos antes, ¿no? No sé si la inversión merece la pena, si el equipo lo va a adoptar bien, si tengo capacidad para hacerlo o no. Vale, pues si procrastinamos, ¿qué pasa? Que perdemos competitividad. Así de fácil. Porque si nosotros no lo hacemos, mañana lo hará. Hay alguna frase que me gusta mucho, ¿no? Que es de esa peli que cuando la cuentas ya se te caen los años encima, ¿no? Que era de algunos hombres buenos, de Demi Moore y Jack Nicholson, ¿no? Entonces, en el último momento, cuando están en el juzgado, en el juicio, y están calentando a Jack Nicholson para que salte, dice, ¿sabes lo que es estar en Guantánamo y tener, ¿sabes lo que es estar en Guantánamo y tener a tu rival apuntándote con una AK-47 en la garita de enfrente? ¿Sabes la tensión que genera eso? Bueno, pues yo muchas veces me hago esa misma pregunta en el mundo de la empresa. Cada empresa compite con otras empresas. Si un director de tecnología no trabaja en esta línea para optimizar su empresa, si un director general no trabaja en esta línea para mejorar su empresa y hacerla competitiva, su competidor lo hará. Todos nos estamos apuntando, solo que aquí no hay una garita, todos tenemos múltiples competidores. Con lo cual, ¿estamos dispuestos a que el otro, el que tenemos enfrente, el posible rival, nos adelante por la izquierda o por la derecha o como sea? Porque eso puede pasar y está pasando. Tengo múltiples áreas de transformación aquí. Este es el informe de Industria, Transformación Digital 4.0, un informe que se hace anualmente y me parece especialmente interesante, porque básicamente se centra en la parte de la cadena de suministro que yo creo que es algo absolutamente importante en la transformación digital, y también la parte de manufacturing, ¿no? Y luego vemos alguna serie de ventajas, ¿no? Como son la mejora, la integración de sistemas, posicionamiento competitivo, simplificación de procesos, y luego también tenemos otra serie de ventajas que ya llegan a nivel cuantitativo, como son las ventas, como son las rentabilidades, como es el conocimiento del negocio y, por tanto, podemos tomar decisiones. Entonces, ya estamos viendo que podemos tener beneficios, podemos estar en distintas áreas, hemos situado el contexto, no hemos ido deprisa, todavía nos falta mucho por hacer, hay mucho que se puede hacer y sobre todo cuando estamos todavía dentro de la parte industrial, y yo creo que ahí va a ser muy interesante por lo que estado hablando antes, Jesús, cuando tú ahora intervengas en toda esta parte de la transformación digital en la industria. Vemos que muchas veces las empresas con las que trabajamos están a nivel PLC, SCADA, a nivel productivo, ¿no? Están los niveles básicos. Luego ya empiezas a subir por la parte de incremento tecnológico, llegas al mes y entonces ya empiezas a tener la integración de la información. Pero cuando ya empezamos, y el mes no es algo que, digamos, esté tan sistematizado, todavía en lo que nos encontramos en la vida real, en múltiples empresas. Decimos, vale, y el siguiente nivel, ¿dónde empezamos a utilizar todo eso combinado con el ERP, el Programa General de Información de la empresa? ¿Están integrados? Permitidme la historia de abuelo. Cuando no había transformación digital, cuando no se hablaba de ello, año 2004, lo más importante que tuvimos que hacer en la implantación de CRM en España era crear un data warehouse. Esa base de datos, en que vinieran de donde vinieran, tuviéramos una integración de la información que te permitiera un dato único y confiable para tomar decisiones. Si nosotros vamos implantando sistemas de transformación digital, pero no los integramos todo en esa base de datos único, no me sirve para tomar decisiones. Es más, muchas veces confluirán datos que no están de acuerdo con otros datos que vienen de otras fuentes. Y cuando todo esto lo llevamos a algo que me parece también especialmente interesante, que es la integración de esa información con nuestros clientes y con nuestros proveedores, lo que es la cadena de aprovisionamiento, somos mucho más eficientes. Luego lo veremos en la aplicación práctica. Si recordamos un segundo, nos vamos a la primera diapositiva, la que he puesto hoy. Uno de los temas era queremos mejorar la satisfacción de los clientes. Para mejorar la satisfacción de los clientes tienes que tener una cadena de suministro que garantice en tiempo y forma el nivel de servicio que les vas a dar. Y si no hacemos los deberes para subir por esta escala, los niveles de servicio estarán muy por debajo de lo que queremos dar. Y si los niveles de servicio están por debajo de lo que queremos dar, el precio previsiblemente bajará. Y la única forma para mantener el beneficio esperado del accionista, estoy hilando con todo lo que he comentado antes, es vender más volumen, más. Y eso llegará a esos más residuos que, por mucho que tengamos personas brillantes como Javier, destinando recursos y esfuerzos a crear nuevas moléculas, probablemente no sea suficiente porque estaremos generando continuamente más recursos, porque no somos eficientes en la parte productiva, porque no utilizamos toda la información al alcance. Y ahora metemos otro elemento en la espiral, otro elemento en el sistema. Hemos hablado de transformación digital en la parte más industrializada, hasta la integración con el ERP.
Pero es que también tenemos marketing, también tenemos Big Data. ¿Cuántas empresas utilizan los datos de los clientes? Todavía me acuerdo, hace 3 años, y no digo que no llevara razón, una intervención de Dimas Gimeno, el antiguo presidente del Corte Inglés, en el foro de Davos, y se quejaba sobre la actitud que tenían los gobiernos, al principio, ¿no?, permisiva hacia empresas como Google y similares. Y decía, nunca vamos a ser competitivos en el Corte Inglés si tenemos que competir con Amazon y pagan menos impuestos. Vale, compro una parte de la película. Pero lo primero que también me vino a la cabeza era cómo utilizan los sistemas de integración de la información que tienen sus clientes del Corte Inglés. ¿Son tan eficientes como Amazon? ¿Son tan eficientes? Y yo lo reflexionaría también hacia cada una de las empresas. ¿Somos eficientes de verdad con la información que nos llega a nuestros clientes y consumidores? Una vez más y volviendo al eje que nos toca. Si queremos mejorar nuestra competitividad, si utilizamos mejor la información de qué quieren nuestros clientes, ¿podríamos mejorar nuestra propuesta de valor? Esa es la parte de transformación digital que podemos tener con marketing y las grandes empresas tecnológicas las tienen. Y las empresas, eso es lo mismo que el coche. Leía una vez un artículo en que, y muchos de vosotros aquí sabréis más de esto que yo, uno de los problemas que tiene la industria tradicional del automóvil, a diferencia de Tesla, es que como Tesla ha nacido por y para el coche eléctrico, tiene procesos de origen eficientes, procesos productivos. Bueno, pues la industria tradicional tiene que crear nuevos procesos y sistemas intentando adaptar a un coche y a unos sistemas tradicionales los nuevos motores eléctricos. Bueno, pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Las empresas que nacen de la parte de tecnología y de digitalización tienen ya los procesos creados de origen y otras empresas tradicionales no. Pero la clave para mí es, dentro de todos estos procesos, cómo los integrados de forma adecuada con los demás, lo encontraremos un poquito en esta parte de PLM y quoting en un ejemplo real. ¿Cómo puedo integrar esa información al consumidor para ser más eficiente? Con lo cual, al final digo, vale, soy director de sistemas, quiero transformación digital, me voy a gastar la pasta, estoy dispuesto a invertir, mi equipo directivo me lo compra, ¿y por dónde empiezo? Esa es la parte estratégica. Y entonces, para meter una parte estratégica, lo primero que tenemos que pensar es que, ¿qué nos pasa a corto plazo? Pues fácil, a corto plazo nos estamos mirando el ombligo y al final seguro que cada uno de vosotros piensa en personas concretas y dice, ostras, pero con este equipo, o con estos sistemas, o con esta capacidad de inversión, ¿voy a ser capaz en la actualidad con mis limitaciones de proyectar a futuro? ¿Soy capaz de, con las personas que tengo en mi empresa, en mi organización, soy capaz de mejorar mi competitividad y hacer la transformación digital? Vale. Lo bueno que tiene el largo plazo es que lo pintas. Lo pintas. Y a mí eso es algo que me encanta, ¿no? Yo siempre digo que planificar no es divertido. A mí no me divierte. Lo hacemos todos los días en mi empresa, pero no me divierte. Pero es verdad que es necesario. No llegando al nivel de Richard Branson, un folio, pero sí planificar un poquito más. Entonces, ¿dónde queremos llegar? A que las posibilidades a futuro son infinitas. Y son infinitas cuando pensamos en términos de qué podemos hacer para superar ese corto plazo y cómo podemos vencer las reticencias que tenemos. Aquí tenemos un ejemplo real de una empresa con la que hemos trabajado. Esta es una empresa en que hubo que tenía en marcha 100 procesos de transformación digital. De hecho, el director de transformación digital de esta empresa provenía de transformación digital de Repsol. Y abordamos un proyecto, nosotros participamos en varios de ellos, ¿no? Como era CRM, como era Quoting, que están por aquí, hilando el área de marketing a SAP S4 HANA, que era el ERP en que estaban implantando los sistemas, ¿no? Bueno, aquí una de las claves fue, si tienen ellos 100 procesos en marcha, ¿cuál debe ser primero, cuál puede ser después? ¿Cómo puedo tomar decisiones? Y en esa toma de decisiones nos ayudó, porque nos pidieron alguna propuesta y nosotros, insisto, definimos la parte de CRM, Quoting y PLM, definimos que había que crear un árbol de decisión parecido a este. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la empresa? Punto 1. ¿Qué quiero ser de mayor? Y esto, muchas empresas dicen, oye, es que no tengo estrategia de transformación digital o no, pero es que me falta la estrategia de base. No sé hacia dónde dirigirme. Bien, la primera reflexión sería, ¿sé hacia dónde me quiero dirigir? ¿Qué quiero hacer y cómo? Segundo, ¿es crítico ese proceso de transformación, sea en el área de marketing, de producción, de integración? ¿Es crítico para mejorar ese posicionamiento competitivo y aportar valor a mi cliente? Que era una de las grandes inquietudes que tenían. Y por último, perdonad,
Y por último, tengo capacidad para abordarlo. Muchas veces tengo que priorizar los recursos en distintos proyectos de transformación digital dependiendo de los recursos que tenga y los equipos que tenga. Recursos no solamente económicos, sino también humanos. Con lo cual ya nos abre un poquito más el cómo podemos tomar decisiones estratégicas creando el futuro que queríamos. Rápidamente, esto es como lo de las carreteras. Esto, fijaos, una diapositiva tomada tal cual que preparé para una ponencia en la Cámara de Lima en el año 2016. En el año 2016 ya me pidieron que explicara y comentara cómo trabajar con el sistema eficiente de respuesta al consumidor. Esto tiene mucho que ver con la principal inquietud en transformación digital que declaran las empresas españolas que venían en el informe de antes. Principal inquietud, cadena de suministro. Cadena de suministro que es desde la visión del consumidor, cómo debe actuar mi cliente, la empresa que vende al consumidor, y cómo debe integrar la información con el proveedor. Esto es algo que empresas como Mercadona lo tienen perfectamente integrado o perfectamente solucionado. Pero desde el punto de vista de proveedores, ¿cómo lo integramos? ¿Somos eficientes? Esta sería una idea de acción. Integrar la transformación digital para mejorar la propuesta de valor que hago tanto a mi cliente como al proveedor, integrando sistemas de información. Esto es otro ejemplo en la parte de acción que desarrollamos con nuestro partner Ansotec. Ansotec está especializado en toda la parte de industria 4.0. Y este es un ejemplo de una industria química que seguro que muchos conocéis, que es Kimitec. Están creciendo mucho a nivel internacional. Y bueno, pues había que automatizar toda la producción. Y entonces se definieron, todo el desarrollo, las distintas fases de transformación. Con lo cual, se define la estrategia, se definen los KPIs y se trabaja para que todo ello sea adoptado por el equipo. Y por último, un tema que no es menos importante, pero también va relacionado con esas inquietudes, la medición del ROI. Cuando estamos invirtiendo, y esto es la parte de decir, vale, una vez que voy a invertir, sé cuánto voy a invertir y por qué, mediré los impactos que tiene mi cuenta de resultados. Esto lo hago creando OKRs, los objetivos y resultados clave que quiero conseguir, y los KPI, los indicadores de gestión. Entonces, tenemos el sistema para romper ese freno. Cuando digo tenemos la posibilidad, ¿vale?, como empresas, para romper ese freno y crecer en esa transformación digital. Y por último, algunas reflexiones que no son más que un resumen de lo que estamos hablando. ¿El contexto competitivo obliga a la transformación digital? Sí o sí. Con lo cual, cuanto antes nos mentalicemos que hay que hacerlo, antes mejoraremos competitividad. Cuanto antes secuenciemos las inversiones, cuanto antes definamos qué es lo que queremos conseguir y lo alineemos con la estrategia de la empresa, seremos más eficientes y aportaremos más valor, sin necesidad de simplemente aumentar el volumen. La definición estratégica, oye, pues es lo que condiciona las prioridades. Lo hemos hablado y eso va unido a la rentabilidad de las inversiones efectuadas. Esto yo creo que también es importante. ¿Para qué quiero tener un maquinón? Nunca mejor dicho. ¿Para qué quiero tener un motor de Maserati en un coche que no va el chasis? Seguramente me la daré en la primera curva. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Cuando definimos la priorización, no me vale para nada decir, oye, creo un sistema de industria 4.0, pero a la vez no tengo ni puñetera idea, porque no tengo el Big Data montado, de cómo y qué necesita mi cliente. Con lo cual, tendré que ir acompasando qué necesita mi cliente con lo que voy a hacer a nivel de transformación digital, a nivel industrial. El establecimiento de objetivos y la parte que muchas veces falla, que es la implicación de los equipos que luego lo van a utilizar. Seguro que todos habéis vivido eso de no funciona, no me gusta, no es amigable, no me convence, y el no sé, y unido al miedo. Y unido a la rotación de personal que se está yendo de muchas empresas por miedo a lo que le viene, por miedo a que no se ven capaces, y eso lo vemos día a día, de abordar esa transformación digital con solvencia. Bien, si trabajamos con los equipos, para los equipos, desarrollaremos sistemas mucho más eficientes. Y esa frase de Jack Trout me encanta. Todos competimos con todos. Esto es lo mismo que lo de Guantánamo. Lo de Guantánamo es la versión peliculera y esto es la versión más técnica. Pero estamos compitiendo con todos. Si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. Y en un mundo global no vale dejar de abordar la transformación digital. Lo dicho, muchas gracias a IQB por la posibilidad de compartir con vosotros estas inquietudes y espero que haya sido interesante.